Nueva app, actualízala y descárgala en App Store o Play Store. TVC va con vos. Los titulares son presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Partidos políticos buscan favorecer a sus diputados en los próximos comicios para eliminar la papeleta con fotografía y elegirlos bajo la bandera del partido, revelan a Telenoticias. Analistas estiman que de concretarse propuesta para ayudar en la elección y reelección de los diputados, Honduras estaría dando enormes retrocesos en materia electoral y democrática. Partido Liberal fija su posición de rechazo a la intención en el Congreso de aprobar una ley transitoria que sustituya la nueva ley electoral bajo la cual debe convocarse a elecciones primarias y generales. Figura de la segunda vuelta o balotaje empieza a calar en las cúpulas partidarias que ya no la ven con la resistencia inicial, aseguran analistas políticos. Interponen recurso de inconstitucionalidad en contra de más de un centenar de artículos del nuevo Código Penal, el más cuestionado de los últimos tiempos. Corte rechaza recurso de reposición del Ministerio Público para impedir la libertad de ex primera dama y su ex asistente en el caso Caja Chica de la Dama. Honduras junto a Panamá encabezan la tasa más alta de letalidad a nivel centroamericano y 5 departamentos del país tienen casi a todos sus municipios con contagios de COVID, revela informe. Congreso exonera del pago de impuesto por combustible a las empresas del subsector eléctrico para que este beneficio sea trasladado al consumidor final. Congreso conoce último proyecto del extinto diputado Francisco Paz, orientado a elevar a la comunidad de Jutiapa a la categoría de municipio en el departamento del Paraíso. Diosdado Cabello vuelve nuevamente a ser asistido por un respirador artificial al complicarse salud por la COVID y detienen en Colombia a uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe. Los titulares fueron presentados por Banco Atlántida. Descarga Atlántida Móvil, conéctate a tu banca digital y crea tu usuario. Este es su noticiero TN5 Estelar con Renato Álvarez y Cristina Rodríguez. Hola, muy buenas noches, Honduras. Bienvenidos a la emisión de este jueves 6 de agosto. La noticia del día es presentada por Claro, el mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. Este jueves, la Asociación de Jueces por la Democracia interpuso una acción de amparo ante la Sala Constitucional orientada a solicitar la reforma o nueva redacción de más de 100 artículos que comprenden casi el 20% del nuevo Código Penal vigente por considerarlo inconstitucional y alejado de las recomendaciones de las Naciones Unidas, que podrá servir de base para anular el código. La Asociación Jueces por la Democracia ha solicitado a la Sala de lo Constitucional que declare la inconstitucionalidad e inaplicabilidad de un 20% de 616 artículos del Código Penal, Decreto 130/2017, porque violentan disposiciones constitucionales y tratados internacionales en materia de derechos humanos. Por expulsión de la norma de estos artículos y una nueva redacción que incorpore la jurisprudencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, el respeto a la Convención Americana de Derechos Humanos, a la Convención, a la Convención Belén do Pará, en lo respecto a los derechos de la mujer y a todo el entramado de derecho internacional público sobre derechos humanos. Los recurrentes detallan cada violación contenida en la nueva normativa legal, como la pena de prisión a perpetuidad, artículo 37, delitos a la libertad de expresión, los que constituyen violaciones a la libertad de reunión, manifestación y asociación, aquellos que violan derechos de la mujer y la desaparición forzada de personas, entre otros. En su momento también podrá pronunciarse el Ministerio Público y que esperamos nosotros sea de recibo y que además pueda cumplir con ello, coadyuvar a que el Código Penal
de nuestro país responda a los intereses no solamente de la sociedad, sino que también responda a garantizar derechos humanos. En la garantía de inconstitucionalidad invocada se explica de manera clara y precisa el interés directo, personal y legítimo con que comparece la Asociación de Jueces por la Democracia, así como el concepto que los motiva. Organizaciones de sociedad civil dan su apoyo a esta iniciativa y demandan la derogatoria total del Código Penal. Y al final del camino tener un documento que venga a reformar el nuevo Código Penal y tener por satisfecha a toda la sociedad hondureña y sea un Código Penal que sirva de satisfacción y para unir a la sociedad hondureña y la aplicación del derecho penal a los casos concretos. El 18 de enero de 2018 el Congreso Nacional aprobó el decreto 130-2017 contentivo del nuevo Código Penal, sancionado por el Poder Ejecutivo el 31 de enero de 2017 y vigente desde el 25 de junio de 2020. La noticia del día fue presentada por Claro. El mundo está cambiando. Sigamos conectados con Internet de Claro Hogar. En el caso de la ex primera dama Rosa Elena Bonilla, un tribunal rechaza el recurso de reposición del Ministerio Público en contra de su libertad y la de Saúl Escobar, mientras la decisión de 4 jueces de recusarse para conocer la repetición del juicio Caja Chica de la dama incrementan las dudas entre la población sobre los intereses que se mueven detrás de este juicio. La ex primera dama Rosa Elena Bonilla y su exsecretario Saúl Escobar continuarán defendiéndose en libertad. Así lo decidió la Corte de Apelaciones con competencia nacional en materia de corrupción, tras declarar sin lugar el recurso de reposición interpuesto por el Ministerio Público. Ha declarado sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el ente acusador del Estado contra la resolución dictada por el Tribunal de Sentencia en materia de corrupción, quienes ordenaron el cambio de la medida cautelar de la prisión preventiva por medidas sustitutivas para la ex primera dama de la Nación, Rosa Elena Bonilla Ávila, y también para su exsecretario, el señor Saúl Escobar. A esta decisión se suma el caso de los 4 jueces que fueron nombrados para evacuar el juicio Caja Chica de la dama, quienes rechazaron la nominación bajo el argumento que la Corte de Apelaciones en materia de corrupción no tiene facultades para designarlos, justificación que es válida, dice este exmagistrado de la Sala Penal. Ahora bien, ¿a quién le toca el nombramiento de este tribunal? En este caso en particular, siendo una jurisdicción que no tiene más jueces de sentencia, es claro que le corresponde a la Sala de lo Penal de la Corte Suprema de Justicia. Nombramiento que se pudo haber hecho en la misma sentencia de casación que anuló el fallo, o a posteriori en un segundo momento. Y ello deberá de seguirse la regla de nombrar jueces de sentencia de la jurisdicción penal más similar a la jurisdicción especial que se trata o que está conociendo de esta causa. El nombramiento de los jueces que conocerán el nuevo juicio de la ex primera dama acusada por los delitos de fraude y apropiación indebida es lo que podría dilatar el caso, explica este profesional del derecho. Tal vez la dilatoria que podría ser es que la Corte Suprema de Justicia no nombre, ¿va? Pero el proceso que ellos siguieron no es para dilatar, sino ¿por qué? Porque recuerde usted que nosotros, los profesionales del derecho que nos dedicamos a la defensa, lo primero que hacemos es analizar si hay competencia o no hay competencia. Esta serie de atrasos o de inconsistencias que surgen precisamente desde el interior del Poder Judicial en uno de los principales casos presentados por la desaparecida Maxi es lo que genera dudas en la justicia del país, dice este defensor humanitario. Cuando vemos estas actuaciones es donde vemos reflejada la inseguridad jurídica que, reitero, lacera el Estado de Derecho, lacera los derechos humanos. Y en el caso específico de la señora Rosa, profundiza la impunidad en el país. No es posible que un caso que le llevó casi toda la existencia de la MASIC presentarlo, hoy por decisión de 1, 2 o 3 magistrados, se eche a la basura. Esto es inseguridad jurídica, esto es profundización de la impunidad. Sierra reitera que este tipo de actuaciones en el Poder Judicial profundizan la inseguridad jurídica y la impunidad en el país.
Analistas advierten que las últimas decisiones del Poder Judicial de otorgar medidas de arresto domiciliario a imputados en delitos de alto impacto evidencia la aplicación de una justicia selectiva en Honduras al no aplicar la normativa en los casos relacionados con la defensa del medio ambiente y de derechos humanos como el de Guapinol. La decisión de poner en libertad a la ex primera dama Rosa Elena Bonilla del Lobo es, según organizaciones que integran la coalición anticorrupción, una muestra de cómo el sistema de justicia opera selectivamente, dando respuesta expedita a quienes ostentan relación con los círculos de poder y asegurando sus beneficios. Pero en los casos de corrupción preocupa que no se da el mismo trato, por ejemplo, para defensores ambientales, para personas que están presos por delitos menores que siguen en las cárceles de Honduras y los casos de corrupción que inició Masi, UFESIC, en este momento todos han sido o unos sobreseídos y otros han sido pasados. Se ha modificado la privación de libertad por medidas sustitutivas, de tal manera que por casos de corrupción en nuestro país muy pocas personas están guardando privación de libertad. Este abogado opina que la resolución del Tribunal de Sentencia debe ser lección aprendida para el Ministerio Público, que si bien probó la culpabilidad de la señora Lobo, faltó al debido proceso según la Sala Penal, que anuló la sentencia, mas no el proceso. Para que ella también, como ex primera dama, pueda defenderse y aportar la carga probatoria que estime pertinente, pero también que el Ministerio Público pueda acreditar los hechos que motivaron inicialmente el requerimiento fiscal, ¿no? La Sala Penal anuló la sentencia a 58 años de prisión para la señora del Lobo, pero el proceso continúa con un nuevo juicio y con la misma prueba evacuada. Así lo entiende la defensa legal de la ex primera dama. Sin embargo, no creo que vaya a suceder por el hecho de que ese planteamiento jurídico que hizo el Ministerio Público es errado. La coalición anticorrupción exige que el nuevo juicio se realice con el respeto al debido proceso, garantizando el cumplimiento de los principios y preceptos penales. Nosotros lo que esperamos es que el Ministerio Público, con toda la carga probatoria que presentó y que logró la condena, pueda fortalecer quizás esos elementos y al final que no quede en la impunidad. En el nuevo juicio, el Ministerio Público podrá utilizar la carga probatoria que ya utilizó en el primer juicio que terminó en condena, pero habrá algunos detalles en los que deberá mejorar, opinan analistas. En una ceremonia la tarde del miércoles en la base aérea Sotocano, el coronel del Ejército de los Estados Unidos, John Litchfield, asumió el mando de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo. La carrera del coronel Litchfield comprende un amplio rango de misiones durante 31 años de servicio combinado como suboficial y oficial comisionado al servicio de Estados Unidos. Esta rotación del cargo de la Fuerza de Tarea Conjunta Bravo es la continuación de la estrategia o de la estrecha relación de más de 36 años de presencia de este contingente militar en el país. Este miércoles, las autoridades del Centro Penal de Máxima Seguridad La Tolva, en Moroselí, El Paraíso, informaron de la muerte violenta de 3 privados de libertad, hechos que se suscitaron en el módulo número 5 de mediana seguridad y donde están las integrantes o los integrantes de la pandilla 18. Según el reporte de la autoridad penitenciaria, los 3 privados de libertad fueron estrangulados en sus propias celdas y por sus mismos compañeros. Las víctimas responden a los nombres de Carlos Johan Boquín, de 24 años, José Noé Cárcamo, de 24 años, y Pablo Estrada López, de 25 años de edad. Mire usted los problemas en que está metido el Estado de Honduras, fuera de los problemas cotidianos y de la pandemia que tiene el país. La Corte Interamericana de Derechos Humanos comunicó esta tarde al Estado de Honduras la resolución de ese organismo que le ordena adoptar medidas urgentes en el caso de las comunidades garífunas y los dirigentes desaparecidos. La Corte Interamericana de Derechos Humanos requiere al Estado
que adopte todas las medidas necesarias y adecuadas para determinar el paradero de Milton Joel Martínez, Swami Aparicio García, Gerardo Misael Troches y Albert Snyder Centeno, que se encuentran desaparecidos desde el 18 de junio del presente año. El texto también ordena al Estado proteger efectivamente los derechos a la vida e integridad personal de los integrantes de las comunidades garífunas del Triunfo de la Cruz y de Punta Piedra, y que coordine inmediatamente el Estado con los beneficiarios de estas medidas o sus representantes la planificación e implementación de las mismas, y que en general les mantenga informados sobre el avance de su ejecución. Finalmente, la Corte Interamericana de Derechos Humanos conmina a Honduras a presentar a más tardar el 24 de agosto de 2020 un informe completo y detallado sobre el cumplimiento de lo dispuesto en esta resolución. Más adelante, políticos hondureños negocian volver al voto en manada para elegir diputados. Más adelante le informaremos, políticos hondureños negocian volver al voto en manada para elegir diputados. Y además, cúpulas políticas del país analizan después de tanta reticencia el balotaje o segunda vuelta para las próximas elecciones. El precio del dólar y el euro es presentado por Bacredomatic. Ahora es el turno de todos. Llegó la hora de reinventarnos y mover la economía para levantar el país. El precio del dólar y el euro fue presentado por Bacredomatic. Es nuestro turno de ofrecerte las herramientas digitales y soluciones integrales que necesitas. El miembro de la comisión técnica que asesora a la comisión que dictamina la ley del Consejo Nacional Electoral, Arístides Mejía, explicó a Telenoticias que existe una propuesta para volver al antiguo sistema en la elección de diputados. El proyecto de ley ya está entregado a la comisión de dictamen y próximamente va a ser elevado al Pleno. Ahí se están discutiendo varias cosas para seguir armonizando. Una de ellas es sobre los diputados, sobre cómo se eligen. El método tradicional ha sido que se da a escoger al elector tanto en las primarias como en las generales, pero en la mayoría de los países los partidos presentan listas de diputados para simplificar los procesos electorales y para evitar que en la elección general los diputados del propio partido empiecen a competir entre ellos y hacer arreglos con diputados de otros partidos que son candidatos. Entonces, una propuesta que se ha platicado entre varios sectores y que no es todavía ninguna cosa escrita ni nada aprobado, es que en las primarias se seleccione por parte del electorado el orden en que van a ir los diputados de un partido, votando por marcas, pero que en las generales el elector vote con una sola marca a toda la lista de diputados de un partido. Eso le da más fuerza a las decisiones de partido, evita el pleito entre candidatos y a la hora del conteo evitamos el fraude, porque lo que hace largo los conteos en los departamentos grandes es estar contando cada una de las marcas en esa cantidad de decenas y decenas de candidatos. Yo creo que esa es una solución que debería de ser discutida para ver los pros y los contras, porque también hay desventajas. Hay gente que quiere que haya escogencia en la elección general y eso quedaría de lado para poder tener una elección más transparente en cuanto a la votación y también que no haya pleito entre los candidatos.
La jefa de la bancada del PNUSD, Dori Gutiérrez, califica de retroceso democrático volver a la votación en manada para elegir a los futuros diputados del Congreso Nacional. Lamentablemente esta ley la están manipulando 3 partidos, que son los que tienen mayoría de diputados, pero que sería un retroceso realmente, diría yo, muy negativo. Un retroceso que volvamos otra vez a la voto en plancha, porque eso que están planteando ellos es voto en plancha. La intención, no dudamos nosotros, que es eliminar todo lo que es la piedra en el zapato, que todos los diputados de los partidos realmente vayan en una sola línea, para que no puedan haber discrepancias como las que hay ahora. De igual forma, el expresidente del Congreso Nacional y actual diputado José Alfredo Saavedra explica que esta propuesta dejaría un mal mensaje para el país y no descarta que sea un distractor. Si realmente existe la intención de modificar la forma en cómo se están eligiendo los diputados, yo diría que sí es un distractor para provocar un debate, innecesario por cierto, pero un debate al fin, para distraer la atención y no aprobar una nueva ley electoral y no aprobar tampoco el tema de la segunda vuelta. No quiero pensar que sea un distractor, pero llegaría a la conclusión de que es un distractor, porque no tiene sentido reformar la forma en cómo se han electo los diputados. La actual forma de elegir a los diputados, de acuerdo a este analista, fue una gran conquista y avance en la democracia hondureña, y cambiarlo sería un error. El voto personalizado con fotografía es una verdadera conquista, un avance democrático que por lo menos teóricamente permitiría más autonomía en el diputado y una mejor calidad en el Congreso. Lamentablemente algunos sectores electoralmente reaccionarios no son partidarios de esta reforma que se está haciendo en toda América, y quisieran volver al modelo del voto cascada, al voto en lista. Esto no va a funcionar. Primero porque estos sectores reaccionarios no lo necesitan, en tanto que generan la consigna de que hay que votar en cascada. Y la gente lo hace. Y segundo, tampoco va a funcionar porque no van a alcanzar la mayoría calificada que se ocupa para este tipo de reformas. En las primarias se mantendría la elección con marcas individuales para elegir a los candidatos a diputados, con la novedad que por primera vez se aplicaría el cociente electoral. José Andino, Telenoticias. Ante la posibilidad que el Congreso Nacional apruebe una ley electoral transitoria de cara a las próximas elecciones, este jueves el Consejo Central Ejecutivo del Partido Liberal emitió un comunicado en el que rechaza tal posibilidad. De manera textual, el Partido Liberal dice que rechaza contundentemente toda ley que regule transitoriamente las próximas elecciones primarias y generales, sin contar con una nueva ley electoral que garantice la estabilidad del sistema y la regularización de los procesos electorales, a cuyo efecto propone que las exigencias que la emergencia demanda sean incorporadas al texto de la ley electoral consensuada dentro del capítulo de disposiciones transitorias. También el Partido Liberal reitera su indeclinable posición de introducir la segunda vuelta electoral para las próximas elecciones generales mediante una reforma constitucional para garantizar que todos los votos válidos sufragados por los hondureños que participen en la elección del próximo presidente de la República sean respetados, garantizando que quien resulte electo sea por un incuestionable porcentaje mayoritario del pueblo hondureño. A la vez exige que se apruebe la nueva ley electoral antes del 13 de septiembre. En Frente a Frente de la Corporación Televicentro, el tema de la segunda vuelta o balotaje vuelve a cobrar fuerza en la agenda mediática y según los analistas, el Partido Nacional se dio cuenta que no puede ganar las próximas elecciones presidenciales y ha visto en la figura del balotaje una opción para mantenerse en el poder. Le tenemos miedo a los cambios y estamos bajo un esquema todavía bipartidista. No nos acostumbramos al multipartidismo. Es la antesala del coro que empieza a sonar con mucha más fuerza y más armonía entre los círculos políticos del país para que la segunda vuelta electoral se vuelva una canción de moda en la próxima contienda electoral. Que este es el momento para que le respondamos
a los ciudadanos de este país con una nueva ley electoral que incluya necesariamente principios democráticos que den la certeza de transparencia e incluir la segunda vuelta. Hoy los dos rostros más visibles en el Partido Liberal al parecer vibran en la misma frecuencia de la segunda vuelta electoral. Luis Zelaya desde el Central Ejecutivo este jueves ratificó su respaldo a esta medida y al otro lado el expresidente Carlos Flores también le apuesta a la rifa, a la espera que uno de los suyos gane las elecciones primarias dentro de su partido, entre con fuerza a las generales y quede en los dos primeros lugares y ya en una segunda vuelta electoral atrape el descontento del elector azul que podría resignarse con el tercer lugar. Don Carlos Flores, líder de una facción del Partido Liberal, en la tribuna ayer dejó escrito que se da cuenta que el Partido Liberal no puede llegar al poder en una primera vuelta. Según Navarro, los nacionalistas que hasta ayer le ponían defectos y sobrenombres al balotaje, hoy frente a la realidad de las encuestas empiezan a ver esta medida como una tabla de salvación para saltar del segundo lugar a la presidencia de la República. El promedio de las últimas encuestas es el que el Partido Nacional tiene una preferencia del 17%. Y ese 17% al Partido Nacional no le serviría ni tan siquiera para ir a una segunda vuelta. Entonces ellos quieren asegurarse que con el control del poder del Estado podían llegar a subir ese 17% y llegar en un segundo lugar a unas elecciones de segunda vuelta. Y es que los partidos tradicionales como el Nacional Liberal y Hasta Libre perdieron membresía según el ex magistrado del Tribunal Supremo Electoral, Augusto Aguilar, por prometer y no cumplir, por la descomunal corrupción en sus gobiernos y por el nepotismo que se convierte en verdaderas cofradías para delinquir desde sus cargos públicos, suficientes para que el elector salga a la urna a votar no a favor de alguien sino en contra, voluntad que se multiplica en una segunda vuelta electoral. Como solo hay un espacio de 30 o 45 días entre la primera y la segunda vuelta, la sociedad o la ciudadanía vota en contra de algo más que a favor de alguien. Ese es el caso de Guatemala, lo que sucedió en Costa Rica y lo que sucedió en Perú. Y no se dan alianzas, porque las alianzas se dan para la primera vuelta, porque hay un espacio de más de cerca de un año para hacer esas alianzas. En toda América Latina, solo Honduras, México, Panamá y Paraguay se resisten a la segunda vuelta electoral, pero en el campo local las cosas empiezan a cambiar con vientos más favorables al balotaje, pues el partido más opuesto estaría a punto de cambiar de posición por el revés que ya le revelan los sondeos de opinión pública, tanto los propios como los ajenos. Pero el espíritu de los que promueven y creen que es importante para la democracia de Honduras la segunda vuelta electoral se sustenta en que Honduras necesita un próximo presidente con amplia legitimización. Tenemos una pandemia enfrente, tenemos producto de esta pandemia problemas serios económicos, es un país con problemas de inseguridad enormes, es un país con problemas de tráfico de drogas enormes, es un país con serios problemas agudizados por la pandemia. Necesitamos que el próximo presidente de Honduras tenga el mayor respaldo, tenga la mayor legitimización posible en busca de consensos nacionales que le permitan a Honduras, después de este pasado oscuro, empezar a pensar en un futuro mejor. Empezar a pensar en decisiones con el respaldo de todos en función de superar la crisis, de arreglar los problemas sanitarios que nos ha desnudado la COVID-19 y de buscar
los mínimos o los máximos consensos sobre problemas estructurales serios como la seguridad social, no solo vista desde la atención médica, sino de la protección de la gente que por su edad deje de trabajar. Ese es el espíritu de la segunda vuelta electoral, encontrarnos a partir del 27 de enero del próximo año con un presidente con legitimidad, con amplio respaldo popular, que le permita construir un gobierno de unidad nacional para superar estos engorrosos, serios y terribles problemas que ya teníamos antes de la pandemia y que se van a agudizar o se están agudizando ahora que tenemos la pandemia y después de la pandemia. Continuamos con nuestra agenda informativa. El diputado Francisco Paz, que perdió la vida producto de la COVID-19, dejó un último proyecto de ley orientado a convertir la aldea de Jutiapa en municipio. El diputado del Partido Libertad y Refundación era oriundo de esta aldea y siempre legisló para beneficiar a sus habitantes. El proyecto fue leído este día por su diputada suplente, Adriana Castellanos. Y algo muy importante que él me dijo antes de morir, todavía hablaba poquito, Toñito, me dijo: profe, yo dejo un decreto de ley porque es mi sueño, profe. Si yo no puedo levantarme de esta cama, léamelo usted, compañera, me dijo, en usted confío. Entonces, él quiere ver a su Jutiapa, Toñito, convertida en un municipio. Yo quiero que aprobemos a Francisco Paz por su memoria esto, y que la Junta Dictaminadora, ¿verdad?, pueda leer investigar sobre Jutiapa, ¿verdad?, para ver si puede ser municipio. Castellanos también solicitó que en memoria del diputado Francisco Paz la aprobación de este proyecto sea el 29 de octubre, fecha en la que él cumplía años. En el resumen del Congreso Nacional destaca la aprobación de un proyecto que exonera a las empresas del subsector eléctrico del pago de impuestos de importación de combustible a fin de bajar costos a la tarifa energética. En tanto, aprueban a través de Banprovi medidas de inclusión financiera para favorecer a los pequeños y medianos productores y amplían el decreto de restricción de garantías constitucionales por la pandemia. Este jueves, los diputados del Congreso Nacional aprobaron la exoneración de impuestos por importación de combustible a los generadores que no tienen contratos firmados con el Estado, denominado Aporte para la Atención de Programas Sociales y Conservación del Patrimonio Vial, que según Mauricio Oliva vendrá a cubrir la demanda insatisfecha y a crear precios competitivos. Fundamental aquí es cómo bajando o no otorgando esos beneficios a estas compañías, que serían 4% más de la energía, podemos hacer presión sobre el mercado para que bajen los precios. Esa es la cosa. Y vamos iniciando una ruta hacia un mercado abierto. Según el viceministro de la Secretaría de Energía, este proyecto tiene el objetivo de eliminar cargos de impuestos para beneficiar al consumidor final. En ese sentido, la eliminación del impuesto del ACPB a las empresas que aportan generación en el mercado de oportunidad, con este decreto se le eliminan y no se le pasan al consumidor final. Por otro lado, los diputados aprobaron medidas de inclusión financiera y fortalecimiento para los micro, pequeños y medianos productores, con las utilidades de Banprovi a través de casas comerciales, cámaras de comercio, cajas rurales y cooperativas para dinamizar la operatividad y garantizar la solvencia financiera de estas empresas. ¿Por qué es esto? Porque tenemos que ampliar el ecosistema financiero a más intermediarios y muchos pequeños productores no quieren acceder a la banca, no quieren acceder a una cooperativa, sino que lo que necesitan es insumos, entonces van a poder acceder a ellos más rápidamente y yendo a hacer sus transacciones directamente con los intermediarios, casas comerciales o cámaras de comercio. Falk explicó que han mejorado su sistema de recuperación de deudas a través de nuevas agencias, ya que sin recuperación no serán autorizados a disponer más fondos. Para finalizar, el Congreso Nacional aprobó la ratificación de los decretos ejecutivos que contienen la prórroga de la restricción de las garantías constitucionales a nivel nacional. Sandy Gallardo, Telenoticias.
Más adelante aquí en el noticiero líder, gobierno con serias dificultades para pagar salarios. Antes, en nuestra nota positiva le contamos que gracias a la historia publicada por Telenoticias, la familia de la aldea San Pedro Lomas en Intibucá ya tendrá su vivienda y ayuda para empezar a salir de su pobreza. La noticia positiva es presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. La respuesta no se hizo esperar en este caso de pobreza dado a conocer por Telenoticias de esta humilde familia de San Pedro Lomas, Intibucá, a donde la primera dama de Honduras, abogada Ana de Hernández, envió su representante para asumir el compromiso de construirles una vivienda. El programa Vida Mejor empezará rápido a hacer una intervención integral en esta vivienda y así garantizarle a doña Araceli que tenga un techo digno para ella y a sus hijos. Así es que ya solo vamos a hacer los trámites y vamos a iniciar con la construcción de esta vivienda que próximamente se le estará entregando a doña Araceli para que pueda vivir de una manera digna con sus hijos. Se realizarán los trámites correspondientes sobre la propiedad, que es una pequeña franja de tierra donde ellos habitan, y de no llegar a un acuerdo con los actuales dueños, se trasladarán a otro lugar más seguro y con las condiciones necesarias, apoyadas por el gobierno. Estoy muy agradecida con todas las personas que me han mandado sus ayudas. Les agradezco mucho y que Dios les bendiga y les multiplique. Estoy agradecida con la abogada Dalma Benítez, con la primera dama por hacerse presente y espero que pronto me resuelvan. Desde la aldea de San Pedro Lomas, en el municipio de Intibucá, Henry Fiallos, Telenoticias. La noticia positiva fue presentada por Tigo. ¡Qué buena señal con la super recarga! Con gigas de internet para estar conectado desde 25 lempiras, todo incluido. Tigo, en todo lo que te mueve. Tras la masiva renuncia de 53 empleados del Hospital Leonardo Martínez, más 3 intensivistas, este día llegan a un acuerdo entre la Fundación del Hospital y las autoridades de la Secretaría de Salud, quienes prometieron hacer el desembolso de 80 millones de lempiras este viernes para pagar los salarios retrasados de los empleados. Así lo confirmó Josué Orellana, presidente de la Asociación Nacional de Enfermeras y Enfermeros Auxiliares de Honduras. Ya nosotros empezamos a hablar con las autoridades de la Secretaría de Salud, con las autoridades de Leonardo Martínez el día de ayer y ya hemos llegado a acuerdos. Hay un pacto que en 10 días se va a hacer efectivo el pago del mes de junio y mes de julio, los salarios de los compañeros y sobre todo también los bonos del mes de junio y julio que están pendientes de cancelar. La ministra va a hacer un depósito a la Fundación Leonardo Martínez de 80 millones, eso es lo que tenemos entendido por parte de la información que ellos mismos nos brindaron, y en el transcurso de la siguiente semana se va a completar el pago. Nosotros el día lunes vamos a hablar con los compañeros. 80 millones. Según Orellana, las autoridades de salud solicitaron una prórroga de 10 días para hacer efectivos todos los pagos a las enfermeras y médicos que se les adeuda desde el mes de junio, y ellos retornarán a las labores hasta que se les haga efectivo el pago. Es bueno que haya seriedad en estos compromisos porque hace 3 días la ministra de Salud dijo que ya se había hecho una transferencia de 30 y tantos millones de lempiras para cumplir con esas obligaciones salariales. Ahora es que se hará un desembolso en los próximos días. Es bueno en este momento de emergencia, de pandemia, que todo el mundo sea serio en cuanto a las promesas. Hace más de un mes, la Secretaría de Finanzas informaba en sus redes sociales el pago de salarios a los empleados. Luego se dijo que con deuda externa el pago estaba asegurado durante 3 meses, pero según la Asociación Nacional de Empleados Públicos, al menos un 80% de los empleados por contrato y acuerdo no han recibido aún su último pago. Entre ellos destaca el sector salud y los docentes, últimos que según el ministro Arnaldo Hueso comenzaron a acreditar sus pagos o a recibir sus pagos esta tarde. El Minuto Financiero es presentado por Banco Ficosa. Comprar lo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos.
Casi en coro surgen los reclamos de los trabajadores estatales de diversas secretarías por el retraso en el pago de salarios. Durante los últimos meses han habido retrasos considerables en el pago de los salarios de los docentes. Exigimos a la Secretaría de Educación, a la Secretaría de Finanzas, al gobierno, el pago puntual de los salarios de los docentes hondureños. Durante esta pandemia hemos hecho un gran esfuerzo. Hemos destinado de nuestros recursos para la compra de recargas, de internet, de impresión de material, para poder mantener la actividad educativa y así garantizar el año escolar. Pero esta tarde el secretario de Educación aseguró que los sueldos de los docentes se comenzaron a acreditar. El día de hoy se inició el proceso de acreditación del salario del mes de julio del año 2020. Comprenderán que toda la situación que se está viviendo ha implicado importantes retrasos en todos estos procesos. El personal del sistema sanitario que está en la primera línea contra la pandemia, entre ellos enfermeras, médicos, técnicos y otros, también elevan la voz. Es importante decir que en este tema de los pagos, de los salarios de los compañeros que están en primera línea de atención, no se les puede atrasar. No es posible que un trabajador que está dando su vida por salvar la vida de los ciudadanos hondureños se le atrase su salario. Sí, acuérdese que algunos tenemos motos, pero necesitamos el combustible, mantener nuestras familias. Y sin pago no sabemos qué hacer. Los médicos del servicio social cada 2 meses deben de presionar para lograr su salario beca. Los médicos en servicio social estamos distribuidos en los diferentes centros asistenciales del país, actualmente afrontando y haciéndole cara a la pandemia por COVID-19. La beca que se nos acredita sirve para subsanar las diferentes necesidades básicas que tenemos. No solo es la falta de pago, sino también las consecuencias con los intereses de los préstamos, señala la Asociación de Empleados Públicos, que consideran hay un 80% de los trabajadores estatales sin recibir su último salario. Aún falta el 80% de empleados públicos que no se les ha cancelado su salario. Problema que los atrasos del pago generan intereses insolutos y intereses que está cobrando la banca. El gobierno informó que los salarios de junio, julio y agosto los cancelará con fondos externos, mientras los fondos nacionales se destinaron para atender la pandemia. La situación económica no es fácil, dicen los economistas. El Minuto Financiero fue presentado por Banco Ficosa. Comprarlo hecho en casa es tener corazón catracho, porque cuando consumimos lo nuestro, crecemos todos. Ficosa, tu salud está en tus manos. En medio de las dificultades que genera entre el sector privado hondureño la pandemia, algunos rubros por la naturaleza de los mismos se mantienen a flote. Economía Hoy es presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. Pese a la dificultad o a la difícil situación económica y a las bajas en las ventas entre un 20 y 25% por el cierre de restaurantes y supermercados, el sector avícola se mantiene activo sin mayores complicaciones en el ramo, informaron los productores. Sin duda alguna que el tema de la comercialización no ha sido en este caso del todo regular, porque mientras han estado cerrados en una primera etapa los supermercados, los mercados y los restaurantes, pues la parte de comercialización se ha visto en dificultades, al grado que, por ejemplo, el sector de carne de pollo se han caído entre un 20 y un 25% las ventas. No obstante que se continúa trabajando con la normalidad que nos da la coyuntura actual en el tema de la producción. Juan José Cruz explicó que al comienzo de la pandemia fue más difícil, sin embargo la baja en ventas en restaurantes y supermercados se han compensado por el alto consumo de huevo y pollo en los hogares. Economía Hoy fue presentado por Banco de Occidente. Apoyando la transformación agrícola, ofrece agrocrédito 8.7. Un total de 45 unidades del transporte público aprobaron la implementación de medidas de bioseguridad exigidas por el Sistema Nacional de Gestión de Riesgos, por lo que ya se les extendió su respectivo salvoconducto para comenzar a laborar bajo el pilotaje de transporte en el Distrito Central. Cabe resaltar que hasta el momento unos 200 conductores de taxis han recibido las capacitaciones gratuitas de forma presencial o a través de las plataformas tecnológicas. El Instituto Hondureño de Transporte Terrestre asegura que no habrá
habrá un aumento del pasaje y que el pilotaje en la modalidad de taxi ha comenzado en 13 municipios del país. De manera oficial, la administración del emblemático Hotel Honduras Maya comunicó este jueves el cierre de operaciones y entre los motivos que exponen en un comunicado está el impacto de la COVID-19. Destaca los servicios que prestaron por más de 50 años con esmero y calidad a los huéspedes nacionales e internacionales, al tiempo que reafirma el compromiso en busca de estrategias para un nuevo renacer de este histórico hotel y deja claro que ya trabaja en el replanteamiento del negocio para restablecer sus actividades y brindar a sus clientes un sitio acogedor de descanso y esparcimiento para las familias. En una misiva enviada al ministro de la Presidencia, Eval Díaz, el presidente del COEP, Juan Carlos Sicafi, le ha comunicado este jueves que la junta directiva de ese organismo resolvió reincorporarse y participar de forma activa y propositiva en la mesa multisectorial de reapertura para los sectores económicos y sociales de la que se había retirado. En nuestra sección de educación financiera, ante la incertidumbre en la economía global producto de la pandemia, expertos en la materia recomiendan ser sumamente cauteloso al momento de invertir el dinero. Educación financiera es presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. La reactivación económica también amerita de compras e inversiones inteligentes, esencialmente cuando el panorama es incierto. Una situación como la actual de la pandemia y de la crisis económica nos lleva a reflexionar de que el elemento más claro en el horizonte económico es la incertidumbre. ¿Qué significa esto? Significa que las familias y a nivel individual debemos de ser sumamente cautelosos con los recursos que se tienen. Por ejemplo, no adquirir deudas exageradas, sino que en aquellos casos las que sean sumamente necesarias. Y en el caso de tener un trabajo fijo, pues tratar de no hacer compras de bienes muy caros. Es una época de ahorro porque no se sabe exactamente qué es lo que va a pasar en los meses venideros. Este experto recomienda al gobierno alentar políticas de empleo que además de la recuperación económica generen un ingreso. Educación financiera fue presentada por la tarjeta de crédito BP Educación de Banpaís. Obtén 10% de descuento en escuelas, colegios y universidades del país. La pandemia y los datos actualizados más adelante aquí en el Noticiero Líder. Se ha extendido de forma exponencial en 16 de los 18 departamentos de Honduras y en 5 de ellos casi todos sus municipios tienen altas cifras de contagio positivo, ubicando así al país entre las 50 naciones del mundo con el mayor número de casos reportados. Revela el último informe de la plataforma Todos contra el COVID-19 distribuido esta noche. A excepción de los departamentos de Copán y Lempira, el resto de los departamentos del país tienen unas tasas de casos acumulados mayor de 1,000 por millón de habitantes, cita el informe que toma como referencia los datos proporcionados por SINAGER. Los 5 departamentos con las tasas más altas de casos acumulados son Francisco Morazán, Cortés, Valle, Gracias a Dios y Atlántida. En tanto, los departamentos con el porcentaje de mortalidad y tasa de letalidad mayor al promedio nacional son Olancho 6.1%, Comayagua 5.2%, Copán 4.5%, El Paraíso 3.9%, Colón 3.6% y Choluteca 3.6%. La transmisión comunitaria, según el informe de la plataforma, se ha extendido a todos los departamentos del país. Después de Panamá, Honduras tiene la tasa
de letalidad más alta del Istmo Centroamericano. La tasa de Honduras es de 3.1% según el SINAGER. Honduras, según este informe, no logra superar la barrera de 200.000 pruebas PCR o 2.000 pruebas PCR realizadas diariamente. La plataforma recomienda que si no se puede resolver la débil producción del laboratorio de la Secretaría de Salud, derivar parte de las muestras PCR tomadas para llevar a cabo encuestas cortas en zonas urbanas que concentren casos reportados y sospechosos para poder estimar el alcance de la transmisión de la COVID-19. Los laboratorios de virología recibieron este día los reactivos para realizar las pruebas PCR en tiempo real. Así lo informó el presidente del Colegio de Microbiólogos luego de múltiples denuncias hechas ante las necesidades presentadas, mismas que les impedían realizar las 2.000 pruebas al día. Nos informó de que ya estaban los reactivos y que había entrado una buena cantidad y que en ese sentido pues ya empezaba a dar respuesta en cuanto a los resultados. Ya vieron el día de ayer de que subió el número de pruebas. Se está esperando también que se repare la máquina que se tenía en mantenimiento para poder lograr a lo que se tiene a 1.900, 2.000 pruebas. Moncada expresó que desde la Secretaría de Salud se está analizando la propuesta hecha por los microbiólogos de crear una red de laboratorios de virología donde los 18 departamentos cuenten con uno. Las autoridades del Hospital San Felipe reiteraron que los triajes en la capital ayudaron a descongestionar los hospitales, pese al alto número de contagios, al tiempo de informar que en ese centro de atención, en los primeros 6 días de este mes, no han fallecido personas por COVID y disponen de más de 60 cupos. Gracias a Dios no hemos tenido ningún fallecimiento de ningún compatriota en el hospital y sí el número de pacientes ingresados en el área de COVID ha disminuido. En estos momentos manejamos 35, 40 pacientes de los 110 cupos y definitivamente pues la implementación de los triajes nos ha ayudado a captar esos pacientes con problemas respiratorios leves, se les da su manejo y los están enviando a sus casas. Edwin Cruz manifestó que pese a la difícil situación económica, el hospital cuenta con los insumos necesarios y equipo de bioseguridad para enfrentar la emergencia. Hoy se realizaron 1.436 pruebas PCR, encontrando 657 nuevos casos positivos de COVID-19, lo que totaliza 45.755 contagiados. Se confirman 23 defunciones. La cantidad total de decesos sube a 1.436 en todo el territorio nacional. 109 pacientes se recuperaron para totalizar 6.255. Rectifiquemos. 1.446. 1.446. Hoy hubo un reporte de 657 positivos y 23 decesos. 23 decesos para un total de 1.446. Después de permanecer varios días luchando contra la COVID, en el triaje de la ciudad de San Lorenzo Valle este día salieron victoriosos 2 hondureños de la tercera edad. Se trata de don Santos Hernández, de 77 años, quien estuvo casi 20 días interno, y de doña Justina Rivera, de 82 años, quien después de 10 días salió agradecida con el personal que la atendió. Tengo con qué pagarles, pero llevo en mi corazón presente y en mis oraciones, para que Dios los guarde y los cubra con su sangre preciosa. Gracias por todo lo que me trataron bien. Doctores y barrenderas y todo el personal, así. Muy agradecido con ustedes. Que Dios les bendiga. Eso. Bueno. Muy bien. Ambos hondureños ya se encuentran con sus familiares en sus respectivos hogares recuperados de la enfermedad. El triaje de San Lorenzo funciona por donaciones de la comunidad, el apoyo de la alcaldía y el sector privado, por lo que sus responsables exhortan a seguir apoyando para continuar salvando vidas y atendiendo las emergencias de la pandemia y bajar así la presión en el hospital de esa ciudad puerto.
Preocupados y en alerta se mantienen autoridades de salud del departamento de Cortés ante el incremento de casos de dengue debido al temporal lluvioso, pues no tendrían capacidad para atender simultáneamente un brote de dengue y por coronavirus. El año pasado registraron 80 muertes por dengue. Estamos en Choloma, que es el más afectado. En segundo lugar estamos con Villanueva y en tercer lugar con Puerto Cortés. Inclusive ya tenemos carros con máquinas que están montadas en donde están trabajando por las madrugadas y por las noches esparciendo químicos para tratar de que estos casos no proliferen. Solo tenemos 1.600 casos. El año pasado para esta fecha andábamos alrededor de los 12.000 casos. Eso nos alegra, pero no nos tranquiliza, no nos quedamos de brazos cruzados, sino que seguimos trabajando. En lo que va del año se registran 3 muertes por dengue en los municipios de Choloma, Villanueva y Puerto Cortés. Las condiciones del tiempo para este viernes en la geografía nacional. Hola, ¿qué tal? Feliz noche para todos. Las posibilidades de lluvias continuarán altas en el territorio hondureño y centroamericano, producto de la inestabilidad que se ha generado en el Pacífico, en el Caribe y acercando mucho más nuestro territorio. Ustedes pueden observar la cantidad de núcleos convectivos que están generando tormentas, no solo en el territorio hondureño, sino en la parte baja de Centroamérica. ¿Qué esperamos entonces para esta jornada del viernes? Persiste esa inestabilidad conectada a una vaguada desde los Estados Unidos hasta conectar con una serie de tormentas que se están dando en el Pacífico, justamente al sur de Guatemala. Eso genera la posibilidad hacia horas de la tarde o noche que tengamos abundantes precipitaciones pesaditas en el occidente del país principalmente, pero con posibilidades en buena parte del territorio. El oleaje elevado en toda la costa caribeña de Centroamérica, nuestro golfo no es la excepción, pero sí en el Golfo de Fonseca las condiciones son estables. Y les hablaba de una baja presión, bueno, aquí la tenemos, es una serie de tormentas al sur de Guatemala y que está generando ya una posibilidad de ciclón, un 10% por lo menos a las próximas 48 horas. Y esta es la cascada más alta que existe sobre la Tierra, que se conocida como la Cascada del Ángel, pero la NOAA ha descubierto justamente la cascada más alta que existe, la caída de agua más alta en todo el planeta Tierra, y es justamente en el océano, justamente el estrecho que separa Groenlandia de Finlandia. Ahí se da una caída de agua. Imagínense que tiene una altura de 3.5 kilómetros y no está en la Tierra, está en el océano. Con eso me despido, gracias por su atención, cuídense mucho, siempre les queremos como televidentes y no como noticia, que la pasen bien. La frase y la imagen del día con Telma Mejía. Interponen amparo para reformar o dar nueva redacción a más de un centenar de artículos del nuevo Código Penal vigente por considerarlos inconstitucional, haciendo de esta herramienta la normativa legal más cara y más cuestionada de los últimos tiempos. Escuche cómo piensan ayudar a los diputados para las próximas elecciones. En las primarias se seleccione por parte del electorado el orden en que van a ir los diputados de un partido, votando por marcas, pero que en las generales el elector vote con una sola marca a toda la lista de diputados de un partido. El Triaje y Centro de Estabilización de San Lorenzo Valle logra la recuperación de sus primeros pacientes, de más de 1,000 atendidos y provistos de medicamento gratuito, como parte de las colectas obtenidas y su rendición de cuentas, así como la estrategia de inclusión comunitaria en la gestión de la pandemia. Cerramos la emisión estelar en minutos, la serie Preso número 1. Y nos despedimos con las 5 de TN5. Muchas gracias, buenas noches. Partidos políticos buscan favorecer a sus diputados en las próximas elecciones generales, eliminar la papeleta con fotografía y elegirlos bajo la bandera del partido, revelan a Telenoticias. Figura de la segunda vuelta o balotaje empieza a calar en las cúpulas partidarias que ya no la ven con la resistencia inicial, aseguran analistas políticos. Corte rechaza recurso de reposición del Ministerio Público para impedir la libertad de la ex primera dama
y su ex asistente en el caso Caja Chica de la Dama. Honduras junto a Panamá encabezan la tasa más alta de letalidad a nivel centroamericano y 5 departamentos del país tienen casi todos sus municipios con contagio de COVID, revela un informe. Diosdado Cabello vuelve nuevamente a ser asistido por un respirador artificial al complicarse su salud por la COVID-19 y detienen en Colombia a uno de los abogados del expresidente Álvaro Uribe.